En este video hablaremos de un concepto fundamental que resultará muy útil más adelante para implementar algo que se conocen como las estructuras de control, que permitirá dar más versatilidad y funcionalidad a nuestros programas. Entonces, a continuación vamos a hablar de los operadores de comparación y de un tipo de dato del que ya hablamos hace algunas lecciones, de los tipos de datos booleanos. Bien, entonces en Python yo puedo comparar dos variables. Pueden ser variables numéricas, pueden ser variables tipo string, pero puedo esencialmente compararlas y dependiendo de esa comparación puedo arrojar uno de dos posibles resultados. Si esa comparación resulta o esa condición que me compara las dos variables resulta verdadera, pues puedo arrojar una variable tipo true, que es booleana, como lo vimos anteriormente en los tipos de variables, o si no se cumple esa condición que usamos en la comparación, pues entonces se arrojará un valor falso o false, que también es una variable booleana. Entonces, para hacer esas comparaciones entre variables usamos unos operadores de comparación, precisamente. El más sencillo de todos, o el primero que vamos a ver, es el operador mayor que básicamente es el símbolo matemático que usamos siempre de mayor. Entonces, por ejemplo, si queremos verificar si 7 es mayor que 4. Entonces, fíjense cómo lo estamos usando. De un lado del operador, entonces acá el operador es el mayor que. De un lado colocamos una variable y del otro lado colocamos la otra variable. Al igual que usábamos los operadores matemáticos de suma, resta, multiplicación y división, pues la sugerencia es para que el código sea más entendible, siempre que sea posible usemos espacios en blanco, de lado y lado, pero no es un requisito. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos esta línea de código? Pues nosotros sabemos que efectivamente el número 7 es mayor que el número 4, luego esta comparación que estamos haciendo es verdadera. Entonces, si ejecutamos esta línea de código, pues nos va a aparecer precisamente un resultado que es una variable booleana que se evalúa en este caso para un valor igual a true, a verdadero. Si intercambiamos, entonces si decimos es 4 mayor que 7, pues 4 realmente no es mayor que 7, entonces acá si evaluamos esta línea de código, pues va a ser falsa. Entonces, ese es el primer operador que estamos acá analizando. Y el otro operador pues es equivalente, entonces está el operador menor que es el símbolo apuntando en la otra dirección. Entonces, por ejemplo, es 4 menor que 7, 4 es menor que 7, luego esta condición al ser evaluada nos da verdadero, true, y es 8 menor que 5, 8 no es menor que 5, entonces al usar ese operador menor que en esta condición, pues nos va a dar falso. Entonces ese es el segundo operador que analizamos. Y entonces podemos ir agregando operadores un poco más complejos, entonces tendremos, partiendo de estos dos, tendremos por ejemplo el operador mayor o igual que. ¿Cómo se escribe ese operador? Pues el símbolo mayor y el símbolo igual. Entonces, por ejemplo, ¿es 7 mayor o igual que 7? Entonces, como estamos usando el operador mayor o igual, acá evaluamos las dos condiciones. Si 7 es mayor que 7, no, 7 no es mayor que 7, pero 7 sí es igual a 7. Entonces, esta parte de la condición es verdadera. Luego, al evaluar toda esta comparación, nos va a dar verdadero. 7 mayor o igual que 7. ¿Es 7 mayor o igual que 5? Sí, 7 es mayor o igual que 5. También sigue siendo verdadero, pero por ejemplo 7 no es mayor o igual que 12. Entonces ahí se evalúa falso. Y el otro operador que tenemos es menor o igual que. Entonces menor o igual. ¿Cómo se escribe? Pues el menor y el símbolo igual. Y entonces acá ¿cómo lo evaluamos? Entonces 7 es menor o igual que 8. Efectivamente 7 es menor o igual que 8. Entonces esto evalúa verdadero. 7 es menor o igual que 7. Sí, esto también evalúa verdadero porque el igual incluye al 7 precisamente. 7 es menor o igual que 2. Acá evaluaría falso porque 7 es mayor que 2, precisamente no es menor o igual. Entonces se evalúa como falso. Y este es el otro tipo de operador booleano que podemos usar para hacer esas comparaciones. Importante acá tener en cuenta que estos dos símbolos que aparecen tanto en el mayor o igual como en el menor o igual son un único operador. ¿Sí? Entonces, a pesar de que son dos símbolos, Python los interpreta como un único operador, lo cual quiere decir que no podemos escribirlos separados por espacios. Si escribimos esto separado por un espacio en blanco en la mitad y lo evaluamos, inmediatamente nos va a aparecer un error de sintaxis.
que nos va a decir que lo que acabamos de escribir está escrito incorrectamente. Y nos indica dónde, nos indica que en el igual hay algo raro que está pasando. Y lo raro que está pasando es que no debimos introducir el espacio en blanco. Lo mismo, si acá en menor o igual introducimos un espacio en blanco entre los dos símbolos, nos arroja otro error de sintaxis y nos indica que en el igual ocurre algo extraño, que es el espacio en blanco. Entonces, tengamos en cuenta que a pesar de que son dos símbolos, es un único operador y se tiene que escribir sin espacios en blanco. Otro operador que vamos a ver, operador de igualdad. ¿Sí? Entonces, si una cantidad es igual a otra, pues eso nosotros lo vemos de manera evidente, pero en muchos programas muchas veces de forma automática es necesario hacer esas comparaciones. Entonces, tenderíamos a pensar que se debería usar el símbolo igual, pero recordemos que el símbolo igual, voy a escribir acá una línea de código, el símbolo igual lo usamos para asignar una variable. Entonces cuando yo digo a igual a 5, voy a tomar el valor 5 y lo almaceno en la variable a creada en memoria y para eso uso el igual. Entonces para hacer comparaciones pues no puedo usar el símbolo igual solo. Tengo que usar dos símbolos de igual para hacer una comparación de igualdad. Entonces, por ejemplo, es el número 2 igual, entonces fíjense cómo lo usamos, al igual que en los casos anteriores, los dos iguales son un único símbolo a pesar de que son un único operador, a pesar de que son dos símbolos, son un único operador y los debemos escribir pegados sin espacios en blanco. Entonces 2 igual a 2 de esta manera y 2 efectivamente es igual a 2, entonces eso nos va a dar verdadero, pero 2 no es igual a 3, entonces eso nos da falso. Y ese operador de igualdad lo podemos usar con strings. Entonces, para comparar dos cadenas de caracteres. Entonces, puedo, por ejemplo, decir palabra, entre comillas, es igual a palabra. Miremos a ver qué resultado. Entonces, estoy comparando dos strings. Del lado izquierdo, palabra en minúscula. Del lado derecho, palabra en mayúscula. Y nos dice que falso. ¿Por qué nos dice que falso? Porque recordemos que Python diferencia mayúsculas de minúsculas. Entonces acá como tenemos todo en mayúscula y acá todo en minúscula, pues son cadenas de caracteres totalmente diferentes. Pero si escribimos, por ejemplo, palabra en minúscula del lado derecho, esto se evalúa como verdadero. Entonces ese es el operador de igualdad. Y el operador que nos permite determinar si un dato es diferente de otro. Entonces vamos a llamarlo el operador es diferente de. Entonces es signo de admiración e igual. Ese es el operador que nos permite determinar si un dato es diferente de otro. Entonces, por ejemplo, es el número 2 diferente. Fíjense que tenemos dos símbolos, pero un solo operador. Entonces los dos símbolos se escriben pegados. Es 2 diferente de 3. Efectivamente 2 es diferente de 3. Entonces esto tendría que evaluarse como verdadero. Pero ¿es 2 diferente de 2? No, 2 es igual a 2, o sea que esto debería evaluarse como falso. Y ese es el operador entonces que permite determinar si datos son diferentes o no. Y lo mismo entonces esto lo podemos aplicar para la comparación entre dos strings. Entonces el operador de diferencia aplicado a strings. Entonces escribamos acá palabra en minúscula es diferente de palabra en mayúscula. Efectivamente sí, son dos cadenas de caracteres diferentes y esto entonces se evalúa como verdadero. Perfecto, acabamos de ver cómo usar diferentes operadores para comparar dos variables, sean numéricas o tipo string, y generar a la salida una variable booleana que nos indica si el resultado de esa comparación es verdadero o falso. Con esto ya estamos listos para ver cómo funciona una de las principales estructuras de control en programación, las sentencias if, que será precisamente el tema del próximo video.